Marri Marri que Meltuchefe, hoy hablaré sobre la conquista española en Chile y Tratado de Quilín. Mi nombre es Juan González y les presentaré este tema a continuación. A modo de introducción, explicaré y definiré el concepto de descubrimiento y conquista en el ámbito histórico. Conoceremos la motivación de dos grandes exponentes de la historia para lograr sus hazañas que terminaron en grandezas y fracasos. Descubriremos la potencialización de la religión y la lengua en ese periodo y cómo ésta al día de hoy es símbolo de cultura. Los efectos al crearse las ciudades como Santiago, lo que ello trajo fue el mestizaje, la lengua, el trabajo y etc. Los objetivos que tenía consigo mismo Pedro de Valdivia para poder conquistar el territorio hasta el sur, en el cual ocurrieron varios conflictos bélicos donde acabó con la paz. Terminaré explicando en qué consiste el Tratado de Quilín y cómo este hizo efectos en la comunidad indígena en aquella época. Bueno, y como les decía al principio, ¿a qué nos referimos con el descubrimiento y la conquista? Bueno, en primera instancia el descubrimiento ocurre cuando Diego de Almagro inicia la primera expedición hacia Chile, donde descubrió el territorio en 1536. Habían reinos de riquezas y donde habían grandes terrenos para poder cultivar, para poder crecer como comunidad. Y por el otro lado, la conquista es el periodo que transcurre con la llegada de Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, en 1541. ¿Y por qué se llama el fracaso de Diego de Almagro? Bueno, una de las motivaciones de Diego de Almagro fue la concesión de tierras y títulos que hizo Carlos V en 1534, donde no lo dejó conforme, ya que no dejaba claro a quién le pertenecía el Cusco. Y bueno, existían noticias que al sur había un reino de grandes riquezas, como les contaba, donde habían grandes fuentes minerales, árboles, ambiente rico en oro, grandes riquezas, ganado incluso, bastante riqueza como le estaba contando. Y bueno, partió desde el Cusco el 3 de julio de 1535 y la ruta elegida fue el altiplano boliviano por donde se venía dirigiendo y se demoraron aproximadamente un año en llegar al valle de Copiapó y que en el transcurso de ese viaje eran 500 hombres, soldados, y que por las alturas, el hambre, la sed, se redujo su ejército hacia la mitad. Y también agregando que habían plagas, habían enfermedades, y eso potenció a que muriera más gente transcurriendo el año, hasta reducirse un número más considerable, más bajo, y en ese aspecto los dejaba más en desventaja a ellos porque en cualquier ataque eran la mitad de lo que eran antes, entonces estaban un poco más de desventaja, ¿ok? Y bueno, Diego de Almagro decidió abandonar Chile por el frío, la resistencia de la Araucana y la pobreza del territorio. Bueno, y ahora pasamos a la conquista de Pedro de Valdivia, donde una de las dificultades de Pedro de Valdivia fue que nadie quería venir a Chile por el resultado que tuvo Diego de Almagro. Lo acompañó Inés de Suárez, también el conquistador Pedro Sancho de la Hoz, quien llevaba consigo mismo una capitulación otorgada por el rey. En el transcurso de ese viaje, Pedro Sancho de la Hoz trató varias veces de matar a Pedro de Valdivia, pero no lo consiguió. Y de la misma forma Pedro de Valdivia siguió el mismo camino de Diego de Almagro, donde partieron desde el Cusco en enero de 1540 y atravesaron el desierto y lugares muy difíciles de poder sobrevivir, donde murieron indígenas, parte de su tropa. Un año tardó para llegar al sur y llegar al valle del río Mapocho, donde hubieron varios conflictos, pero al final fundó Santiago. En su momento lo llamó Santiago del Nuevo Extremo. Y bueno, después de haber fundado Santiago, Pedro de Valdivia fue nombrado gobernador de Chile, donde tuvo la obligación de tomar posesión efectiva del territorio, ya que a él le motivaba tener el poder e incluso tener el mandato de todo un país o todo un territorio para poder conquistarlo de a poco, y de esa forma empezó a ganar más prestigio. Y una de sus motivaciones para expandirse más fue la búsqueda, acercarse a Magallanes para poder tener salida estratégica para poder exportar e importar de ese lugar hacia otros lugares. También necesitaba tierras para los próximos conquistadores que tendrían que venir. Necesitaba trabajadores, necesitaba incluso encontrar oro, minerales, cultivar alimentos, vegetales, etc.
Y bueno, aquí fue la principal involucración de Pedro de Valdivia, donde fundó Santiago, La Serena, Valparaíso, y sus principales objetivos eran expandirse, tener más dominación del país, ofrecer trabajos, como fue la encomienda, donde a los indígenas se les prestaba un servicio donde les enseñaban la religión e incluso el habla española, y de esa forma ellos les pagaban con trabajo y ellos les daban educación, se podría decir, y de esa forma rendían tributo al rey, en donde el indígena quedaba al cuidado de un español, donde éste le daba un trabajo específico y éste le daba su educación. Entonces de esa forma era como contribuían las dos partes, y fue efectiva pero igual a la vez un poco injusta. También tenemos el sistema inmunológico, donde al llegar los españoles habían enfermedades, murieron miles de personas, y donde este fue mejorando el sistema inmunológico de aquellos pueblos indígenas y españoles hasta el día de hoy, se podría decir. Y bueno, los conflictos bélicos donde yo podría destacar, que ocurrieron varios, pero yo quisiera destacar el Michimalonco, donde se incendia Santiago. Bueno, esto pasó en 1541, el 11 de septiembre, donde el cacique Michimalonco asaltaron Santiago y donde quemaron varias casas, incluso la gobernación, y fue bien violenta la verdad. Y ahí tenemos otra imagen de cómo estaba antes de que incendiaran y destruyeran la ciudad. Y bueno, ahora pasaríamos al Tratado de Quilín, donde primero que nada fue una junta diplomática que ocurrió el 6 de enero de 1641 en las cercanías del río de Quillén, donde se acordaron entre la corona española y los mapuche la paz. Los españoles reconocieron la independencia mapuche y el río Biobío como frontera natural de ambos pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que había una separación, una frontera donde estaban los mapuche y los españoles, que era al sur y al norte. Entonces ahí había una frontera porque habían conflictos, porque habían varias comunidades que no querían que le invadieran los españoles, incentivaran a trabajar por ellos. Entonces ahí hubo una separación. Pero en ese instante había un pacto de paz. Los españoles y mapuche acordaron básicamente no seguir en guerra para poder explorar el camino de la diplomacia. Ya no era como tanto la guerra en ese instante, sino que querían ya formar una gobernación, leyes, traer la justicia y las políticas al pueblo. La corona reconoció a los mapuche en Quilín su derecho a no pagar impuestos, a no ser considerados una colonia ni ser obligados a servidumbre o esclavitud alguna. ¿Qué quiere decir esto? Que los mapuche no podrían ser ni esclavos ni tener que trabajarle a los españoles, y de cada cual tendría que estar como separados, y que no había nada que obligarle a nadie ni a trabajar por la corona ni nada de eso, ¿no es cierto? La corona también respetó el uso y las costumbres de los pueblos indígenas, donde hay respeto por la tierra y por las personas, donde las comunidades intentan ser lo mejor posible y cuidar el medio ambiente. Y bueno, como conclusión puedo decir que en esta disertación aprendimos sobre la historia de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, donde estos conquistadores fueron potenciados por la belleza de descubrir un país o un lugar donde podrían haber tenido más riqueza, pero se encontraron con un pueblo, comunidades que de cierta manera los obligó a tener que conquistarlos de cierta manera para que ellos estuvieran a favor de lo que ellos querían darles, como fue el trabajo, las recompensas, el oro, la encomienda, etc. Entonces, de esa forma se empezó a crear las grandes ciudades, dependiente de los conflictos que estuvieron, de un descubrimiento, una conquista, rebelión, tratados, para ser el día de hoy un país de independencia. Así que muchas gracias